apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia. Fíjese, hermano, abundante gracia era sobre todos ellos. Amén, hermanos. Esa iglesia brillaba cuando dicen amén, hermano. Esa iglesia brillaba y no porque se bañaba, sino porque la gracia estaba sobre ellos, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Señor, recordar tu sacrificio, tu muerte, tu resurrección, tu partida, pero también celebramos, Señor, que un día regresarás. Gracias, Señor, porque nos permite. Vamos a hablar en esta mañana, el cuarto tema, el poder de los apóstoles. La semana pasada hablábamos acerca de la valentía de los apóstoles. Y ahora vamos a hablar acerca del poder de los apóstoles. El poder que ellos tenían. Dice ahí este verso, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Eso es hermoso, ¿no? Hablar del poder de los apóstoles ha sido tema de confusión para muchos. Muchos confunden el poder de los apóstoles, hermano. Malas interpretaciones han llevado a muchos a creer en un poder que echaba fuego y hacía grandes gritos, hermano. Se imaginan mucha gente que esa es la clase de poder, ¿verdad? Y no hay nada. Está en los gritos que da, no está en los saltos que da, no está en que si te pone las manos y tú te caes. Eso no es poder. Eso no es poder. El poder de Dios se manifiesta en la palabra de Dios y el poder de Dios se manifiesta cuando esta palabra trae convicción al alma. Eso es el poder de Dios. Imagínense, hermano, los apóstoles lo que les interesaba era que la gente creyera en la resurrección de Cristo, amén, hermanos. Eso era su encomienda. Y eso era lo que les importaba. Por eso que pedían al Señor poder. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Antes de irse dijo, vayan, ¿verdad? Vayan porque recibirán poder. Recibirán poder. Ahora, la pregunta, hermano, el poder de Dios, ese poder que está en los apóstoles o que estaba en los apóstoles, ¿usted cree que está hoy en día en nosotros? Sí, no, tal vez, maybe, a lo mejor. Pues que sí, pues que no, no sé, verá, ya no los entiendo. El poder de Dios y de su Espíritu Santo es el mismo hoy, hermanos. El Espíritu Santo no ha cambiado. El problema es la confusión de la gente. La diferencia es la disponibilidad de la gente para convertirse en discípulos. Porque fíjese, hermano, que cuando usted se convierte, más que nada, hermano, en un testimonio. Él lo dice. Los apóstoles daban testimonio, no solamente de palabras. Y eso no es el poder de Dios. El poder de Dios es el testimonio vivo de cada persona. Punto número 1, la naturaleza de ese poder. Punto número 1, la naturaleza de ese poder. ¿Dónde estaba ese poder? ¿De dónde vino ese poder? Señales de lo que no era el poder. Primero, no era un poder social. No era un poder social. Usted se fija hoy en día, hermano, incluso hay iglesias que luchan por una transformación social y una ayuda social del mundo. No era un poder social. ¿Sí me va siguiendo, iglesia? Ahí mismo, capítulo 2, versos 5 al 7 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos y varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Aquí hay varios puntos, bueno, que no es el tema, pero se lo voy a explicar así rapidito. Usted hoy
del faraón porque me burlaba de eso. Déjame decir una cosa, eso no significa nada, hermanos. Eso no son lenguas ni angelicales, ni espirituales, nada. Nada, no, eso no es nada. Rapiditamente, en este pasaje, si usted lo mira ahí en el verso, confusos porque cada uno los oía hablar. ¿En qué, hermanos? ¿Qué significa eso? Que las lenguas que hablaron los apóstoles eran idiomas. Idiomas, dígalo conmigo, idiomas. ¿Algunos de ustedes habla, cuántos de aquí hablan 2 idiomas? 3 idiomas? Ya, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Pero hay gente que habla 3 idiomas, 4 idiomas, ¿sí o no? Pero por ejemplo, si una persona dice, yo soy un políglota, que significa una persona que habla varios idiomas. Yo hablo. Este pasaje deja, hermano, por los suelos todas estas teorías y estas teologías de remate de que las lenguas son angelicales y nadie te entiende y tú hablas para con Dios. Eso es, hermano, erróneo. Bueno, entonces, esto es un poder para ir a hablar en otras lenguas, para llevar el evangelio. Jesús les dijo que serían testigos en todo el mundo, ¿no, hermanos? Entonces, ¿qué necesitaban en todo el mundo para ser testigos? Hablar otros idiomas. Hablar otros idiomas. Fíjese que el Señor no los empoderó con canastas de comida, ni con ropa usada, ni con una canasta de burritos a ir a llevar a los pobres. El Señor Jesús, hermano, dijo en una ocasión, a los pobres los van a tener siempre. ¿No dijo eso? A los pobres los van a tener siempre. En otras palabras, Jesús dijo que los pobres nunca van a desaparecer sobre la tierra. Unos son pobres porque, bueno, hay lugares muy pobres. Hay un food bank aquí, tenemos comida. Si necesitas ropa, ahora tenemos una mini Goodwill aquí también. Si necesitas ropa, que usted dice, pastor, ¿sabe qué? No tengo ropa, mire, me ando con esto, ya tengo 3 años. Venga, y aquí le damos ropa, miren, hermanos. Pero eso es aparte. Eso nada tiene que ver con el evangelio. El evangelio que predicaban los apóstoles era la resurrección de Cristo, hermanos. Y pero ¿sabe qué? Ahorita lo vamos a ver. Predicaban el arrepentimiento. Y eso es lo que menos la gente quiere. Es lo que la gente menos quiere. Deme comida, deme comida, páguenme la renta, ayúdame con esto, pero lo que menos quiere es arrepentirse. Usted sabe que hoy en día, de hecho, se ha levantado algo que se conoce como la teología de la liberación social. Esta teología es la que tiene López Obrador. ¿Usted ha oído a López Obrador que él dice que es cristiano? Él dice que es cristiano. Él dice que es cristiano y él dice que él cree en Cristo, que sigue a Cristo, pero él cree en una teología de la liberación. Esta teología es una teología de ayuda social, de ayudar al pobre, a darle al pobre. Pero déjame decir una cosa, hermano, le vuelvo a decir, hay mucha gente que es pobre porque no les gusta trabajar. A esos pobres, si tú les das una bolsa con $1,000,000, así me di media molesta. No, dice, yo no creo en las iglesias, porque en una ocasión un profeta de aquí local me pidió una ofrenda y le di un cheque de $5,000.
Y yo dentro de mí decía, guay, pero ¿por qué le diste tanto dinero y para qué le diste tanto dinero? Es que hay gente, hermano, que creen que Dios es un ATM, un cajero automático, que le tienes que meter dinero para que lo saques cuando quiera. Voy a decir una cosa, el evangelio, el poder del evangelio no está en la ayuda social. Ahora usted dirá, pero pastor, yo quiero darle de comer al pobre, quiero darle de comer al homeless que está en la esquina ahí con un carteloncito, ay, necesito esto, y yo quiero darle, yo siento darle bien. No está diseñado para la salvación de los pobres y de los ricos. La salvación está diseñada para todo aquel que cree a través del evangelio, hermanos. Del evangelio de arrepentimiento. Los galileos eran considerados la cadena judía, hermanos, los de abajo, los de menos educación y capacidad para un galileo. Estos hombres, mire, estaban atónitos, dice en el verso 6 que estaban atónitos, estaban confundidos, todos estaban perplejos porque los oían maravillados porque eran galileos. Esos eran galileos, dice, no son todos galileos los que hablan. Los galileos eran los más pobres. Los galileos de la, ¿cómo se puede decir? Del estatus social eran los más de abajo, para que me entienda. No sé, yo no quiero poner ningún estereotipo de razas, no. La vida y las almas cuestan lo mismo. Las vidas y las almas cuestan lo mismo, ¿o no, hermanos? Pero los estereotipos, yo creo, francamente, yo creo que cada nación se los pone a ellos mismos. Ellos mismos los estudian y ellos mismos los toman y ellos mismos los abrazan y se entierran, se meten en ese caparazón. Es como en este país que está tratando de fomentarse la idea de las razas críticas, que quieren decir que los blancos son indefectiblemente racistas y los de color café o negro son indefectiblemente esclavos. De esclavitud y de bajeza. Debe ser una cosa que no. De alguna manera, yo no creo eso. Yo no creo eso. Eso es irrelevante, eso es absurdo, hermano. Eso es absurdo, eso es incongruente con el evangelio mismo. Las razas son las mismas delante de Dios. Al infierno se van a ir los blancos y los negros. Y la vida eterna está abierta para el que crea, sea blanco o negro. ¿Va a estar aquí conmigo? Pero en este caso, los galileos eran los que... es Galileo. Ellos ni estudian. Ellos ni leen, ¿para qué les hablamos el evangelio de estos galileos? Pero cuando miraron que eran todos galileos y hablaban otros idiomas, dijeron, oye, wow, ¿cómo es que llegó el poder, este poder a ellos? Mira las maravillas que hacen y mira tantas cosas que hacen. Juan 1:46, fíjese, Natanael le preguntó a su hermano, y le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo, Felipe, ven y ve, porque Nazaret era una de las secciones de Galilea. Entonces, básicamente ellos no podían creer que de esa región hubiera o saliera algo bueno. Y es una verdad, no sé por qué, yo sé que estoy en terrenos muy, muy sensibles, porque hay personas que sí creen y piensan que están en este país y son sumamente discriminados. Hay personas que creen eso, no sé, ¿verdad? No sé, y son temas sensibles, pero déjeme decir una cosa, hermano, yo creo que todo está básicamente en estos aspectos está en la mentalidad que tú adoptes. Si tú adoptas una mentalidad de víctima, delegado, de una persona relegada, una persona discriminada, pues esa va a ser la mentalidad que tú tomes. Pero cuando tú ves a una persona que trata de comportarse racista, simple y sencillamente ponla.
El problema es la mentalidad. Entonces, que a los ricos, no, hermanos, no es así. Dios, el Señor ha mostrado su amor para ricos y pobres y de toda clase de gente. Entonces el problema es cuando la iglesia trata de hacer una lucha social en favor del pobre, en favor del negro, en favor del hispano, en favor del menos educado. Eso es irrelevante, es irracional. Escúchame lo que le digo. Eso es absurdo. Eso es totalmente absurdo. Vuelvo a decir, ¿la iglesia tiene que estar abierta a ayudar a la gente? Sí. Sí. Pero eso no es el evangelio. El evangelio tiene que ser explícitamente la muerte y la resurrección de Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Sigo adelante. No era poder monetario, hermanos. No era poder monetario. Ahí mismo, capítulo 3, verso 6, dice, mas Pedro dijo, estamos en Hechos, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No era poder monetario. Hermano, fíjese, hermano, hay iglesias que tienen menos que nosotros. Ahora, hay iglesias que tienen muchísimo, ¿verdad? Pero el problema no es cuánto tienes, no es cuánto tenemos, porque lo que nos impulsa no es el poder monetario para hacer la obra de Dios. Si eso fuera, yo creo que entonces todas las iglesias pequeñas y pobres no existieran. ¿Me va siguiendo, hermanos? Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué le podemos ofrecer al mundo? ¿Qué le damos al mundo? ¿Verdad? Participábamos con una mega iglesia, hermano. Era una mega church esa iglesia. Tenía mucha gente. Y ellos me buscaron porque necesitaban a un pastor que les predicara en español a la gente que iba. Ellos repartían comida un sábado al mes. Hermanos, ¿cuánta gente iba en ese? No, déjenme decir una cosa, era algo impresionante. Fácilmente ese sábado se reunían como unas 3,000 personas, mínimo. Hileras, filas y filas y filas y filas. Entonces a mí me tocaba que todos los hispanos, juntamente con algunos hermanos que me ayudaban, los pasábamos a un cuarto y yo les predicaba. Y el pastor americano les predicaba a la gente de habla inglés. Y así, nos turnaba. Y repartíamos comida, ropa, hermano, olvídese. El pastor, o la iglesia, mejor dicho, todo. Buena cantidad de dinero, han repartido comida para mantener a todo Haití. ¿Cuántas almitas te has ganado para Cristo? Y me preguntó a mí también, ¿y tú, pastor, cuántas almitas te has ganado para Cristo? Le dije, 0. Ni ocasión. Ustedes me buscan por los burritos de birria que les doy. Ustedes me buscan solamente por la comida. ¿No les dijo eso el Señor, hermano? Y le dijo, trabajen, no sean comunistas. Ay, sí. No sean socialistas, trabajen. Trabajen, pero trabajen no por la comida que perece. Qué tremendo, hermanos. Jesús mismo nunca se manifestó él como un socialista ni como un comunista. Yo vine a ayudar a los pobres. El Señor Jesús, yo creo que el Señor Jesús dijo, ¿saben qué? Pobres o ricos, si no creen en mí, se van a ir a la misma condenación. A la misma condenación. Dejen de andarle haciendo al cuento que yo soy la raza marginada, soy la raza humillada. Déjate de hacerle al cuento. Arrepiéntete y cree en Jesucristo.
y cree en el Señor. No tenemos oro ni plata. Y vuelvo a decir a las iglesias que no tienen oro ni plata. Y ahorita les acaban de poner una regañiza, que yo no les digo que les regañen. Les acaban de decir, no, el Señor lo hace de una manera u otra, pero vuelvo a decir, no nos detiene eso, no, porque no ofrecemos ni oro ni plata. Lo que tenemos es lo que ofrecemos, que es el Evangelio. El poder de Dios en la iglesia. Entonces ahí mucha gente también la toma, pues por eso no diezmo, al cabo por dinero no es como corre la iglesia. No, claro que no. Claro que no. Pero creemos que para que también nosotros podamos en cierta manera dedicarnos a esto, como lo ha hecho el pueblo de Dios siempre, ha sido siempre el estándar de Dios, la norma de Dios, que los ministros, dice la Biblia, que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. ¿O no, hermanos? Que viva, no que sea un vividor, que viva, que sea sostenido para que predique el Evangelio. Esa es la norma, esa es la norma, hermanos. Capítulo 8, verso 18. Fíjese, en una ocasión un hombre quiso usar el dinero para manipular todo esto. 8:18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, fíjese el atrevimiento de este mago, hermano. Les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Fíjate lo que le dijo Pedro, hermanos. Para que nada de esto que habéis dicho venga a mí. Hermanos, si ustedes quizás están muy tiernitos y están muy nuevos en el Evangelio y quizás se convirtieron el año pasado, no sé. Pero hay iglesias, te lo he dicho, hay iglesias que tú vales lo que tú tienes. ¿Tienes? Siéntate aquí enfrente. ¿Qué eres tú en tu trabajo? Oh, yo soy el mayordomo, el supervisor, el manager, el mayor, el doctor, el abogado. Oh, nos hubieras dicho, pase aquí enfrente. Pase aquí. ¿Ustedes en qué trabajan? No, nosotros trabajamos en el field. Ok, ustedes allá atrás, por favor. En la parte de atrás. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Esas iglesias que valoran a la gente por sus posiciones y por sus dineros, no son otra cosa más que sinagogas de Satanás, hermanos. Porque eso está prohibido por Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo? Está prohibido por Dios. Entonces, por eso mucha gente, hermano, de todos los hermanos, pues hermano, deja tu título allá afuera porque aquí no eres más que un hermano en Cristo Jesús. No, aquí no me valoran. Sí te valoramos, pero queremos que te arrepientas cuando dicen amén. Pero el problema es que muchas iglesias no hacen eso. Muchas iglesias no hacen eso. Los usan y empiezan a tratar de sacar lo más que pueden de esas personas pudientes. Hay muchos Simones el Mago, muchos Simones el Mago, que quieren comprar, hermano, esas posiciones y ese poder por dinero. Pero, bueno, el Señor nos ayude a que no caigamos en eso. 3, no era poder intelectual. Ese es otro punto. No era poder intelectual. El poder que ellos manifestaban no era poder intelectual porque la Biblia en una ocasión dice la Escritura que cuando los escucharon hablar dijeron, ¿qué acaso estos no son del vulgo? ¿No son gente sin letras? Allí, capítulo 4, verso 13.
que eran guero. Esta gente son de ahí de la... Ya iba a decir, pero ya me dijeron que no dijera. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué tremendo, hermanos. ¿Cuántos esto les anima a ustedes, hermanos? Especialmente si usted no fue a la escuela, si usted no estudió, usted, wow, oye, qué bueno, qué glorioso que el Señor puede usar a una persona incluso sin estudios formales. Dios nos puede usar y nos usa a todos por igual cuando estamos dispuestos a ser discípulos de Él, amén, hermano. Discípulo de Cristo, pues entonces sí estás frito y sin manteca. Ahora, dijéramos, yo soy sin letra, vengo del guero, pero voy a poner mi corazón para servir a Cristo con todo mi ser. Ahí sí te conviertes en un hombre y una mujer de Dios cuando dicen amén, hermano. En realidad, Dios prepara a sus siervos. Dios prepara a la gente. Pero creo que en cierta manera, especialmente el pastor, tiene que educarse constantemente. Es la de no terminar, hermano, es la de no terminar. Porque sí, yo he conocido ministros incluso ministros que no saben ni leer bien. Y no está bien, no está bien. No está bien, que no sepa leer bien, que no tenga una cordura de leer correctamente, y no está correcto, no está bien. Tiene la persona que prepararse. Dios te prepara, Dios te impulsa a que te prepares. Dios te impulsa a que te prepares, que leas. La semana pasada te decía, no hay ningún impedimento para leer la Biblia, para estudiarla, para entenderla. Primera de Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Una persona espiritual es una persona que ama a Cristo. Esa es la definición más sencilla para que lo entiendas. ¿Qué significa ser espiritual, pastor? Ser espiritual, ¡ay, aquí estoy! No sirve. Yo conocí una persona, he conocido muchas personas que, hermano, con todo respeto, hacen mucho show en ciertos momentos, pero en el momento ya de su vida racional de servir a Cristo, hay fallas y enormes lagunas en eso. Hay algo que no concuerda. No concuerda eso. Mi realidad de adoración a Dios tiene que ir con la realidad de mi servicio a Cristo. ¿O están aquí conmigo? Porque lo espiritual, aquí lo espiritual esto, para que usted lo entienda, la espiritualidad no es una apariencia externa. Es como un asesino serial. ¿Usted sabe que hay asesinos seriales que han sido doctores y abogados? Y usted los mira, wow, ese hombre se ve bien educado, pero son malos. Es la misma forma, es la misma manera. Si nosotros, hermano, en una apariencia tratamos de aparentar algo, pero nuestro servicio a Cristo, nuestro amor al Señor, por amor, ¿qué hacemos? Hermanos, mire, le voy a echar cuentas. Si usted tiene hijos adolescentes, cuando sus hijos todavía no conocen a una muchachita que les gusta, hermanos, ni se bañan. Ya se van a empezar los niños. Vale, pastor, no tire piedras. 2, 3 días sin lavarse los dientes. ¿Sí o no? Pero en el momento que se enamoran, usted ya va a decir, oye, ¿por qué te bañaste hoy si no es sábado? Pregunto, ¿no el amor cambia? Hermanos,
Ahí va otra vez. ¿No el amor cambia? ¿No el amor transforma? Cuando tú amas al Señor, no es con tus labios, porque muchas veces los labios están cerca de Dios, pero el corazón está lejos. La persona espiritual es esa, la que ama a Cristo. Se lo estoy explicando en términos muy sencillos, hermano. Es una persona que ama a Cristo. Y una persona que ama a Cristo hace todo por el Señor. Mueve todo por el Señor. Siempre su disposición está para ti, Señor. Eso es la persona espiritual. Una persona que ama al Señor. Y dice: mi hija, te amo. Tú sabes que por ti me muero. Tú sabes que por ti atravieso las montañas y los valles y cuevas y selvas. ¿Vas a venir esta tarde a verme? Si no llueve, ahí estaré. Entonces tú no la amas. Tú no lo amas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Señor, tú eres mi Dios, pero ¿me amas? Fíjate que, ¿se recuerda que eso fue lo que le dijo Cristo a Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? No le dijo: ¿me cantas? Pedro, ¿ofrendas? No le dijo eso. Pedro, ¿no vayas al templo? No, le dijo: ¿me amas? Porque si me amas, Pedro, tú vas a vivir siendo mi discípulo y vas a vivir para mí. Eso es la persona espiritual. Y lo demás no. El amar a Cristo con toda tu fuerza, mente, corazón y ser, tu impulso es, hermano, la persona espiritual. El poder espiritual es el poder que emana de esa palabra de Dios. Entonces, es como, a ver, ¿cómo te lo digo? Las palabras de amor enamoran, ¿o no? ¿No las palabras de cariño son muy agradables, hermanos? Usted dirá: pero pastor, ¿por qué me dice eso? Escúchame. Las palabras de amor, las palabras de cariño, hermano, enternecen el alma. La Biblia dice claramente que la respuesta amable calma la ira. Las palabras de amor, de cariño, si su esposo le dice palabras de amor, de cariño, de amor, de cariño, la mujer: ay, qué bonito mi esposo me habla. Y también a la inversa, si el esposo, no sé cómo sea, pero si la mujer: ay, mi chulo, mi amorcito, y el hombre se enternece, porque las palabras de amor, y más si son sinceras cuando dicen amén, eso enternece el alma. Escúcheme, hermano. La manera que tú puedes amar a Dios más es cuando lees lo que Él te dice en su palabra. Estas palabras son palabras de amor al alma. Cuando yo leo su palabra y su amor hacia mí, hermano, eso hace que yo me enamore más de mi Señor. Y entonces es ahí donde nace un verdadero amor. Dice 2 Corintios 10:3-6. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para... Ahí estamos, hermanos. No, 1 Corintios 2:13, perdón, 2:13. Ok, vamos al cuarto. Ese poder era espiritual, hermanos. Discúlpeme, aquí se me movió mis notas. 4, el poder de Dios era espiritual. Capítulo 6, verso 8. Capítulo 6, verso 8, hermano. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, y disputando con Esteban. Fíjese lo que dice el 10: pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Tienes que tener confianza en lo que aprendes de la palabra de Dios, hermanos. Tienes que tener confianza, ¿sí? La palabra de Dios es poderosa cuando dicen amén. Y es poder, dice la Biblia que es poderosa para derribar. Ahorita lo vamos a leer, pero es poderosa para derribar todo argumento.
Por eso es que yo no puedo recomendar nada más aparte de la palabra de Dios, hermanos. Hoy en día, vuelvo a decir, y lo he dicho muchas veces, y de hecho hay personas que se han enojado, hasta se han ido de la iglesia porque he hablado en contra de esto. Ese a veces es incongruente, hermano, y duele porque uno trata de educarlos, trata uno de discipularlos, pero no, la gente se pone en su necedad y se enojan. No, el pastor habló en contra de eso. Pero, hermano, hoy en día se cree. Hay gente que han llegado a creer la mentira, el engaño, que existe una psicología cristiana y que pueden existir pastores psicólogos. Eso no es correcto. Eso no es cierto, hermano. Ahora, la psicología ayuda, la psicología es existente, sí, para el inconverso. Pero para el creyente está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, iglesia, es superior. ¿Entiendes? ¿Está aquí conmigo, hermano? Superior. Por eso nunca me va a oír a mí diciendo, hermano, ¿qué tiene, pastor? Me siento mal. Vaya al psicólogo. Usted jamás me va a oír recomendar eso, jamás. O sea, pero ¿por qué? ¿Porque se siente inferior? No, al contrario. Porque las palabras de un psicólogo son absolutamente inferiores a la palabra de Dios, hermanos. Ahora, vamos al pasaje que estaba leyendo ahorita. Se me movió aquí la nota, pero lo vamos a leer. 2 Corintios 10:3. Fíjese, aquí están las palabras, hermano. Primero, aquellos hombres no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Ahí lo leímos en el capítulo 6, verso 8 de Hechos. No podían resistir. Significa que no podían, hermano, anteponerse, pararse ante la sabiduría que Esteban tenía y con la cual les hablaba. Y lo repite Pablo en 2 Corintios 10:3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no peleamos, ni es tal teología de la liberación o ayuda social, no, nada de eso, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjese el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo, dígalo conmigo, todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahí está la clave de todo, hermanos. Se los he explicado en otras ocasiones. ¿Qué desea nuestra carne? Mire, si usted se mirara como yo los miro desde acá, es más, un día vamos a poner una cámara desde acá, si la voy a poner así, para que se esté enfocando y ustedes se vean ahí. Amén, hermanos. Sí, pero si usted se mira como yo lo miro de acá, a usted se le ve, usted dirá quizás, no, pastor, no es cierto, no, así no, pero desde acá se ve como que usted quisiera estar acostado en la cama, durmiendo. Desde acá se ve como que usted quisiera estar en otro lugar menos aquí. Y yo sé que usted va a decir, no, yo quiero estar aquí, pastor, no, yo quiero estar aquí. Pero bueno, el punto es, nuestro cuerpo es desobediente por naturaleza. No quiere hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí o no, hermanos? No quiere hacer eso. Pero es ahí, dice en el verso 5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque tú ya sabes lo que agrada a Dios, ¿sí o no, hermanos? Tú ya sabes. Pero hay pensamientos que se levantan en contra de esa obediencia a Dios. Ahora aquí dice derribando. ¿Usted ha visto alguna vez como un policía, los policías, hermanos, especialmente aquí, en México no, allá no, aquí en Estados Unidos? Usted se ve como 10 policías le caen a uno y ¿cuál es la palabra? La otra vez lo someten, ¿se fija? Uno le ponen las rodillas encima y ¿cómo se dice? Lo deshabilitan en un minuto, hermano. Eso significa, cuando te vengan esos pensamientos, hermano, de argumentos, porque somos buenos para argumentar a favor de lo errado. Y te vengan esos pensamientos de altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios.
Porque hay gente que ha dicho, no, a mí no me importa lo que Dios diga. Ese es el problema de la humanidad. Ese es el problema. Mire, se lo voy a decir sencillito. Se lo voy a decir sencillito para que vea y usted diga, ¿sabes qué? Oye, viéndolo bien, el pastor como que sí se la sabe de todas. No todas, pero muchas. Amén, hermanos. Pero mire, sencillo. Nada más cuando hablamos de la educación de los hijos. ¿Usted cree que a la gente le agrada que le hablemos de la educación de los hijos? No, aunque la Biblia lo diga. Pero a mí no me importa lo que la Biblia diga. Yo voy a hacer lo que yo pienso que está mejor. Ese es un pensamiento de altivez. Ese es un argumento de altivez que tú tienes que derribarlo. Tú, cuando dicen amén, tú tienes que derribarlo. Tienes que derribarlo. Tienes que subirte, tienes que ponerle la rodilla encima, derribar ese pensamiento que te ataca, que va en contra del conocimiento de Dios, y llevarlo cautivo. ¿A dónde, iglesia? A la obediencia a Cristo. Haz de cuenta que tú agarras a ese preso o a ese criminal, que es tus pensamientos de altivez y tus pensamientos absurdos y tus pensamientos retorcidos y tus pensamientos cerrados y tus pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, porque te crees que conoces más que Dios. Agarra esos pensamientos, sujétalos, derríbalos, espósalos y llévalos ante Cristo. Y dile, Señor, perdóname por pensar así. Y desecha sus pensamientos. ¿Cuántos están aquí conmigo? Porque esos pensamientos criminales te van a hacer daño. Mucho daño. ¿O no? Te van a hacer mucho daño. Y dice el 6, y estando prontos. No, ay, cuando fue, cuando pasó, bueno. No. Pronto. ¿Cómo? Usted le da una orden a su niño. Mijo, tráeme un vaso de agua. ¿Cuánto se tarda en traer el vaso de agua? 3 horas, hermano. 3 horas. Y después de 3 horas, está bien, ya, no vayas. No te vayas a lastimar tus piecitos. Yo voy por él. Es imposible. ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Pronto. Esos pensamientos, incluso esos pensamientos que te están pasando ahorita, cuando dicen amén. Esos pensamientos que te están pasando ahorita, pronto, castígalos. Sujétalos a la obediencia al Señor, para que se perfeccione tu obediencia. Entonces, el poder de Dios es un poder espiritual. Es un poder espiritual que radica en el amor a Cristo y que radica en la obediencia a Él, hermanos. ¿Quieres ser una persona espiritual? Ama a Cristo. ¿Quieres ser una persona realmente espiritual? Obedece a Cristo. En eso se manifiesta la verdadera espiritualidad. No hay ninguna otra cosa. Es cierto, cantamos, adoramos a Dios y es necesario. La Biblia nos enseña que cantemos a Dios con alegría, con gozo, con reverencia, que lo hagamos, hermano, levantando manos santas a Él, ¿o no? Pero no es todo. No es todo. Sino que esa es la culminación de nuestro amor y nuestra obediencia al Señor. Punto número 2. Las manifestaciones de este poder por los apóstoles, hermanos. Las manifestaciones de este poder por los apóstoles. Uno, el cobarde es hecho valeroso. El cobarde es hecho valeroso. Capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras. Hermanos, síganme aquí. Entre esa gente que están aquí y que Pedro le está hablando, poniéndose en pie, alzando la voz, en otras palabras, habló fuerte, claro. ¡Ey! Escúchenme. Fuerte y claro. Pregunto, entre toda esa gente, ¿usted cree que no había personas que estaban allá en el pretorio que oyeron a ese mismo Pedro maldecir y negar a Cristo? Sí. Y allá se había comportado como un cobarde,
con miedo, hipócritamente, cuando dicen amén, hermano. ¿Tú estabas con él? No. Es como cuando tú vas a la iglesia. No, ¿cómo crees? Sí, cierto, tú vas a la iglesia. No, te habrás confundido. Me confundiste. Miras que así me confunden muchas veces, pero no, yo no voy a la iglesia. No. Esa cobardía, ese temor, nos estamos escuchando a todos ahí maldecir y hablar sus tonterías y nos da pena. Hermanos, el poder de Dios se manifiesta en el valor que tú tomas. En el valor que tomas para, como ya te dije, mencionar a Cristo. Nada más ¿saben que Cristo, hasta ahí se acabó el party, hermanos? Hasta ahí terminó todo. Cuando tú pronuncias al Señor, cuando el Señor, hermano, se manifiesta en tu vida, en tu persona, y tú hablas el testimonio de Cristo. Así es que este Pedro, cobarde, hermano, se convirtió en un hombre valeroso, porque ese es el poder de Dios. Nos da valor, nos da valentía, como les dije la semana pasada. 2, el pecador es redarguido y humillado, hermanos. Redarguido y humillado. Ahí mismo, capítulo 2, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Pedro les dijo: arrepiéntanse. Fíjate cómo les dijo, hermano. ¿Con qué comenzó? ¿Qué fue lo que inició Pedro diciéndole? ¿Qué fue lo primero que dijo sus palabras? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Al oír esto, después de que Pedro, hermano, predicó y habló y alzó la voz y les dijo: ¿saben qué? Voy a explicarles algo. Después de que dijo eso, dice la Biblia en el verso 37, que se compungieron de corazón. Esa palabra compungir es una palabra griega que se usa como cuando una persona es atravesada por una espada, por un cuchillo, por una daga. Nunca, a mí jamás me han enterrado un cuchillo, una daga. Pero es una cosa, es algo intimidante, ¿no? Imagínense una espada aquí, te la ponen aquí o aquí. ¿A cuánto aquí algunos le han puesto una espada? ¿O no una herida de espada o de cuchillo? ¿Nadie? Imagínense, ha de ser algo. Bueno, una persona llega a morir por ser acuchillado, ¿no, hermanos? Entonces imagínense el dolor y cuando entra la daga hacia adentro, corta los órganos vitales por dentro, la persona muere. La persona muere. Imagínense, hermano, Pedro les habló de Cristo, les habló, hermano, desde los tiempos de Moisés, pasando por los profetas, y les llegó a hablar de que Cristo era el Hijo de Dios, el Señor que había resucitado. Y dice la Biblia que ellos se compungieron de corazón en el verso 37, se compungieron, sintieron esa palabra que los atravesó, hermanos, que los atravesó, que los acuchilló, porque dice la Biblia que ella es como, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, ¿verdad, hermano? Es una espada de 2 filos. Es una espada de 2 filos. Imagínate cuando tú hablas la palabra de Dios, hermano. Cuando tú hablas la palabra de Dios con tu familia, con tus amigos, pero no, pues en vez de hablar de la palabra de Dios con los amigos, te ponen a hablar de mecánica. Te van a hablar del rancho, de las novelas, de fútbol, de ropa, de las tiendas. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Será porque no se convierte? Pues ¿cómo se van a convertir con esas pláticas? No nos escucha, hermanos. Mira que lo está atravesando la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Espero que sienta compungimiento. Y les dijo Pedro, cuando le preguntaron ¿qué haremos, Pedro? Les dijo: arrepiéntanse en 3. El convertido recibe poder para servir. Recibe poder para servir, hermanos. Ahí mismo, capítulo 9, verso 17 de Hechos. Fue entonces Ananías y entró en la casa
Aquí en estos versos ya cuando Pablo, ¿cuándo se recuerdan que Pablo se convirtió cuando iba camino a Damasco, hermanos? ¿Se recuerdan? Y que el Señor se le apareció, ahí sí se le apareció el Señor, cuando dicen amén. Se le apareció y bueno, su vida cambió. La vida de Pablo, el asesino, el matón, el perseguidor, el inclemente en contra de la iglesia, en ese momento se le acabó, ahora sí como dice, se le acabó su corrido, hermanos. Hasta ahí llegó. Y dice en el verso 17, ya después de que, porque se recuerdan que Pablo quedó ciego, por si no sabes esa historia. Ananías, dice, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, porque el Señor se le manifestó a este Ananías y le dijo, ve, ahí va a estar un siervo mío, Saulo, ve, ora por él. Y dijo, fíjate, llegó Ananías y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El 20, enseguida, ¿qué hacía Pablo, hermano? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermanos, cuando Cristo te salva, no te salva para ser una hermosa ornamenta de los templos y de las iglesias cristianas. Cuando el Señor te salva para que lo sirvas, para que seas siervo, sierva. ¿Sabes, hermanos? ¿Sabe cuál es el término más duro y difícil para la palabra siervo? ¿Sabe cuál es la palabra más difícil de digerir por muchos? Esclavo. ¿Qué es un esclavo para usted? ¿Ah? Una persona. Un esclavo es una. Pregunto, escúcheme. Un esclavo. Vamos a tratar de pensar un poquito como pensaban antes de la liberación de esclavos. Vamos a tratar de pensar como egipcios. A ver, pónganse en la mentalidad de egipcio. ¿Un esclavo tiene derechos? ¿Un esclavo tiene privilegios? ¿Un esclavo tiene vida? Al dueño, los esclavos, no le importa si estás enfermo, tú eres un esclavo. ¿Hello? No le importa si te muere quien sea, tú eres un esclavo. Pero eso en nuestra mentalidad no cabe, porque, ese pastor, ¿cómo? Pero si yo soy esclavo de Cristo, básicamente tengo que hacer eso, porque les enseñaron, no me eche a mí la culpa, yo nunca les he enseñado eso. Les enseñaron que tú eres el princesito y la princesita del rey, ¿sí o no, hermanos? Te enseñaron que tú, todo lo que pisares con la planta de tus pies es tuyo. Tú reclámalo. Les enseñaron, no sé quién, pero les enseñaron. Y si les enseñaron eso, es una mala enseñanza, porque una persona cuando viene a Cristo se convierte en siervo de Cristo, en sierva de Cristo. Se convierte en una persona en la cual, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y somos ahora servidores del Señor, donde quiera que estamos. Cuando dicen amén, hermano? Donde quiera que andamos, ponte eso en tu corazón, en tu mente. Ahora soy siervo de Dios, soy sierva de Dios. Usted no solamente diga, el pastor es el siervo de Dios. No, todos somos llamados a ser siervos de Dios. Todos somos llamados a ser siervos de Cristo, siervos y esclavos del Señor. Cuarto, el siervo es separado y enviado. Separado y enviado. Capítulo 13, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Hermanos,
Es un envío que se hace constantemente para que usted sirva al Señor y pueda hacer la obra de Dios. Son enviados a hacer luz en sus hogares, en sus casas. Son enviados a hacer luz en sus trabajos, a hacer sal en sus trabajos. Son enviados, hermanos, a evangelizar, a ganar a las almas. Son enviados a eso. Cumpla ese envío que el Señor les hace, hermano. Así es que cuando el pastor te envía a evangelizar, cuando te llaman a servir en algo, cuando te pide que te prepares para algo, en realidad es el Espíritu Santo quien te está llamando. No seas desobediente. Dios manifiesta su poder a través de tu servicio. A mí personas me han dicho, a mí no me ponga en nada. Así lo escribiremos en las bitácoras pastorales. Amén, hermanos. Así lo escribiremos en las memorias de la iglesia. Créemelo, así lo escribiremos. En esto es importante entender, hermano, cómo es que atacamos al enemigo de nuestra alma y cómo lo vencemos. Es simple, cuando nos sometemos a Dios. Cuando nuestra vida está en Cristo, así es como el poder del enemigo se neutraliza para no hacernos el daño que él quisiera. Resumen, el poder de Dios no viene ni se manifiesta en el poder social, en el poder monetario o intelectual. El poder de Dios es un poder espiritual. ¿Cómo se manifiesta ese poder en el oyente y en el inconverso, hermano? El cobarde es llenado de valor, el pecador es redarguido y convertido, el pecador es convertido en siervo de Cristo. Hermano, el siervo es enviado por Dios y no hay temor ante el enemigo, porque el enemigo, una de sus obras es evitar que tú obedezcas a Dios. Créemelo, hermano, créemelo, que cuando el enemigo hace que tú no obedezcas al Señor, y como te decía la semana pasada, que tú le tengas más miedo a tus patrones terrenales que a Dios, cuando el enemigo logra eso en tu mente, en tu corazón, el enemigo va ganando terreno en tu vida. El enemigo va ganando terreno en tu persona. Cuando tú permites que el enemigo te haga más desobediente, más rebelde, más renuente, más indeciso. Ay, yo quisiera, pero ahorita no tengo tiempo. Cuando el enemigo va haciendo que esas ideas y esos pensamientos se vayan llenando tu mente, tu corazón, hermano, él va ganando terreno en tu vida. Él va ganando terreno en tu corazón. Y entonces la obra de Dios se va deteniendo, se va opacando, se va haciendo menos efectiva en tu vida, menos menos manifestada para la gloria de Dios. A eso fuimos llamados, a ser siervos de Cristo, amén, hermano. Le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo. Pónganse de pie, hermanos.